Vayan que han sido unos meses de ausencia y creo que les debo una pequeña explicación. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal. Y por si no lo sabían, he estado ausente desde hace unos cuantos meses. Y la verdad es que este 2025 ha sido un año bastante diferente, pero aquí estamos de nuevo después de muchas altas y bajas emocionales, también de muchos eventos en mi vida, ya sea con amigos, familia e incluso también ya estando dentro del mundo laboral. Pero bueno, ha sido un año de bastantes cambios. Desde mi perspectiva han sido más para bien, pues ya estamos en este último mes del 2025. Y también, por cierto, que casi se me olvida, espero que se le hayan pasado muy bien en estas felices fiestas navideñas, que hayan comido rico, que hayan abierto sus regalos de Navidad, pues que se la sigan pasando increíble en estas felices fiestas navideñas. Así que feliz Navidad atrasada. Y me pone muy feliz estar nuevamente aquí enfrente de ustedes, hablando con ustedes, para hacer una dinámica que a mí me gusta mucho ver y de realizar también, que es el book tag de resumen de lecturas de fin de año, en donde les voy a platicar a grosso modo cómo han estado algunas de mis lecturas en este 2025, obviamente con una serie de preguntas que cada una tiene una cierta característica y para ello tengo que mostrarles algún libro. Si no entienden la dinámica, ahorita mientras va avanzando el video van a ir entendiéndolo. Sin nada más que decir, podemos comenzar. Así que vamos con el primer mes del año, que es enero, en donde muchos de nosotros realizamos nuestros propósitos de año nuevo, vemos todo con una perspectiva bastante entusiasta y optimista y estamos preparados para nuevos comienzos. En esta ocasión tengo que responder cuál fue el primer libro que leí en este año. Leí un libro infantil bastante cortito que se llama The Given Tree de Shel Silverstein. Pues si la cuento creo que les revelaría todo, pero esta es una historia que ya lleva años publicada y que es muy enternecedora. Yo me acuerdo que la leí en mi infancia y me gustó mucho, y en este caso vamos a seguir la historia de un árbol que ve crecer a un niño y cómo este árbol le da parte de su esencia, de sus recursos al niño en cada etapa de su vida. Y es básicamente eso, y como les digo, es una historia bastante enternecedora. A mí me gustó mucho cuando la leí de pequeña, pero siento que ahorita ya siendo un poco más adulta y cómo se ve la historia, como que me da una vibra muy diferente. De chiquitos nosotros sí vemos el mundo de una forma y ya de adultos que vamos obteniendo experiencias tanto buenas como malas, esta historia puede parecer no tan maravillosa como antes, pero aún así le sigo guardando mucho cariño. Pues eso es lo que tengo que decir de Given Tree. Creo que no fue una respuesta muy extensa. Por supuesto sigue el mes del amor y de la amistad, que es febrero, y para ello tengo que decir mi libro favorito de romance de este año, y sin ninguna duda yo tengo que decirles que ese es The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axie Oh. Este libro lo leí porque para el club de lectura que tengo con mis amigas, pues este fue uno de nuestros libros elegidos. Definitivamente fue un 5 estrellas. Me encantó esta historia, que va de esta manera. En el pueblo de Mina existe esta leyenda en donde antes el dios del océano era el protector de esta localidad, pero que de un momento a otro los abandonó, y con cada año viene una temporada de fuertes lluvias, de desastre incesante, y que para eso existe la creencia de que se le debe de ofrecer al dios del océano una novia. Y con ese pensamiento en mente, tratando de ver si esto calma al dios del océano y que les tenga misericordia. Pero pues ya han pasado como 100 años de toda esta tradición y Mina ha visto cómo todavía esta situación no para, y cómo de repente esto puede ser un poco diferente cuando la amada de su hermano es ofrecida como la nueva y tal vez la última novia del dios del océano. Pero en este caso las cosas se tornan un poco desastrosas cuando su hermano va detrás de su amada. Pues en eso Mina ama mucho a su hermano, entonces va detrás de él y decide ella ofrecerse a sí misma. Entonces es aceptada, es llevada al reino de los espíritus, y ahí se da cuenta que el dios no solamente está ignorando a su gente, sino que realmente está ignorándolos porque está dormido en un profundo sueño, entonces no sabe qué onda, y pues básicamente hay otras deidades que están impidiendo que tal vez este cometido se cumpla. Y en este caso Mina está decidida a que va a resolver esta situación con ayuda de Shin, que es un chico que es como el guardián del dios del océano, pero de poco a poco su historia se va entrelazando y puede que esto se transforme en una mítica y muy hermosa historia de amor. Y eso es todo lo que
yo les tengo que decir para que ustedes lean esta historia, por favor encariñense de la historia de Mina y de Shin, que es muy preciosa. Además de que algo que me gusta mucho es como todo este elemento mágico del reino de los espíritus, también el mundo de las leyendas del folclore coreano, que es muy interesante porque pues este libro realmente está basado en la historia de Shim Chung, que es el nombre de la amada del hermano de Mina, pero realmente sí es una historia de verdad, es una leyenda que sí existe, si mal no me equivoco, cuando hice mi investigación. Como este libro logra que te intereses demasiado, porque también Mina tiene una capacidad de contar historias que es muy bella, que eso es como una característica muy hermosa de su familia. Yo me encariñé profundamente con todos los personajes de esta historia, no solamente con nuestra parejita principal, sino con todos aquellos seres que los rodean. Ay, es que no puedo, es simplemente muy bello. Además de que terminé muy enamorada de Shin. Este hombre era la viva definición del yearning, de ese anhelo por una persona, y obviamente recordándolo mi corazón no puede, es que es muy hermoso, se va armando perfectamente en mi opinión, y que termina de una manera magistral, tiene un encanto de leyenda. Está muy hermoso, yo realmente les recomiendo mucho esta historia. Es un romance que combina mucho este elemento de la fantasía, del folclore, que a mí me gustan mucho las cuestiones de las leyendas, de historias de otras culturas, y por supuesto del romance, así que por favor denle una oportunidad a este libro. Ahora vamos con el mes de marzo, en donde se conmemora el Día de la Mujer, y para ello tengo que decir a mi escritora favorita del año. Esta no es una escritora que es nueva para mí, pero sin ninguna duda quiero darle su spotlight en este espacio del video, y estoy hablando de Agatha Christie, que es una de las mejores autoras de misterio que he leído. No he tenido la oportunidad de todavía de leer todo su repertorio, pero hasta ahora la mayoría de los títulos que he leído de ella me han fascinado, y también para compartirles una lectura que hice de ella en este año, que es el de ¿Por qué no le preguntan a Evans?, uno de sus casos más enigmáticos y bastante entretenidos. Yo me acuerdo que no tardé mucho en leerme esta historia. En este caso seguimos la historia de Bobby Jones, que estaba jugando casualmente golf en un campo, y de repente una de sus pelotas sale disparada a una dirección muy inesperada, y cuando ya está yendo a recoger su pelota se encuentra a un hombre moribundo que en sus últimos momentos de vida le susurra la pregunta de ¿por qué no le preguntan a Evans? Y allí es donde empieza la historia, en donde Bobby junto con una amiga suya deciden resolver este caso. Es bastante entretenido cómo deciden llevar a cabo todo este plan, con qué personajes se van a encontrar en el camino y saber quién rayos es Evans. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo que decir de este libro. Siento que al no decirles mucho es mejor para que ustedes les pique la curiosidad y se sumerjan en esta historia. Yo de repente la sentí un poco tipo Scooby-Doo, porque era de que no son detectives, son jóvenes que nada que ver con el mundo del misterio, que simplemente deciden llevar a cabo este plan y pues meterse en un poco de líos en el camino, pero me gusta mucho cómo estaba esa trama. Yo solamente para corroborar que Agatha Christie es una de mis autoras favoritas y que voy a seguir leyéndola. Ahora pasemos con el mes de abril, en donde se celebra el Día del Niño, y para ello tengo que decir el mejor libro ilustrado o novela gráfica que me he topado en este 2025, y sin ninguna duda voy a decir La princesa y el sándwich de queso de Deya Muniz, que ya tenía mucho rato queriendo leerlo. Me lo dieron en mi cumpleaños y vaya que estoy muy contenta de por fin tenerlo aquí, de haberlo ya leído, que me haya gustado mucho, además de que las ilustraciones son preciosas. Pero yo solo les digo que le den una oportunidad a este librito, que tiene una historia de amor bastante tierna. Esta historia comienza con Lady Camembert ya después de haber rechazado a varios pretendientes, y con el recordatorio de su padre de decirle que tiene que casarse porque si no, no va a poder heredar su fortuna después de que él muera, porque él ya no está en buen estado de salud y la ley dicta que las mujeres no pueden heredar. Y pues para esto Lady Camembert también le reitera a su papá que a ella no le gustan los hombres, a lo que él le propone que cuando él fallezca se mude a la capital
viva ahora su vida como Lord Camembert y así pueda mantener esta estabilidad económica. Y eso es lo que hace nuestra protagonista. Y por azares del destino, ella termina en un evento presentándose ante la princesa Brie, y ahí es cuando a partir de ese momento hay algo que surge entre ellas, al principio como una amistad, pero con el paso del tiempo tal vez Lady, o más bien Lord Camembert, va enamorándose poco a poco de la princesa Brie, y puede que la princesa Brie también le esté pasando lo mismo, pero sin saber que Lord Camembert no es un hombre sino una mujer. Y pues ante esto es saber si Cam va a revelarle su verdadera identidad a la princesa Brie y si la princesa Brie la va a aceptar tal como es. Es una historia bastante entretenida que te hace reír a carcajadas en muchísimos momentos. La verdad es que yo me divertí mucho viendo esta historia. Además de eso, sí es cierto, la historia está basada en parte por la vida de la autora y su romance con su ahora esposa, y se me hace un detalle muy bonito, además de que, no sé, como que se siente muy viva esa esencia de amor, de cariño, de ternura, y es una historia que se lee sumamente rápido y simplemente puedo decirles que por favor léala y por favor amen a nuestras protagonistas como yo lo hago. Ahora pasemos con el mes de mayo, en donde en la mayoría de los países, si mal no me equivoco, se celebra el Día de la Madre, y para ello tengo que decir el libro con la portada más bonita que he leído o he adquirido este año. Y para esto tengo que decir simplemente esta hermosa edición de La Danza de los Cisnes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de diferente esta edición? Y pues es justamente esto lo que dice este sticker, porque dice ejemplar firmado por el autor. Damas y caballeros, mi edición viene firmada. En la feria del libro de este año en mi ciudad había un puesto que a mí me gustaba mucho visitar, y en una mesa estaban varios títulos, entre ellos estaba este. Sin embargo, yo no lo noté a primera vista, sino que mi amiga Julie lo notó, me lo hizo saber. Yo agarré el libro y no solamente me lo puso a ojear, sino que pude descubrir dos detalles. Uno, el libro viene con su propio separador, que también está firmado por las autoras, pero también viene firmado por las autoras, que son Raiza Rebeles y Claudia Ramírez Lomelí, que yo la sigo desde hace muchísimos años. Todavía la sigo admirando mucho, hasta el fin de los tiempos lo voy a hacer. Y pues aquí están sus firmas. No decidí quitarle el sticker porque eso le añade ese valor que yo siento que lo hace más hermoso, además de el arte de la portada y de la contraportada. O sea, ustedes no me pueden decir que esto es feo, porque esto es hermoso, además de los detalles que tiene en plateado. O sea, es simplemente un libro muy bello con una historia que también es bastante cautivadora, fantástica. Es un retelling de El Lago de los Cisnes. En este caso se cuenta la historia de Samiel, Odelia y Oliver, que son nuestros tres protagonistas principales que viven en una nación en donde antes la magia abundaba, pero ahora se encuentra en punto de escasez y se deben de tomar medidas al respecto. Es desde entonces que a Samiel y Odelia se les informa que ellos se van a casar en un futuro y que van a ser los próximos gobernantes de la nación. Pasan todos sus veranos conviviendo juntos, y con esto hemos dicho, Samiel cada verano va a Bardalión para pasar tiempo con su prometida y también convivir con su hermano, que es Oliver. Pero Samiel, a pesar del amor que le tiene a Odelia, el cariño que le tiene, no puede evitar que su corazón se sienta inclinado hacia Oliver, pero también preguntarse si Oliver también siente esto mismo que él siente. Y pues es hacer esta pregunta de si el amor entre ellos dos podrá contra los prejuicios y sobre todo contra una posible maldición de leyenda que siga existiendo. La verdad es que a mí me entretuvo mucho. La leí muy rápido, creo que me la leí en 3 días, por lo cautivador, lo bello, lo fantástico que tiene en sus páginas, aunque debo de admitir que el lado fantástico fue menos desarrollado que la historia de amor. Me hubiera gustado mucho que el original del Lago de los Cisnes se viera un poco más reflejado. No obstante, no es un factor que haya hecho que me gustara menos la historia, y es una historia muy bonita que también tiene algunos momentos en los que estaba pensando de que a Samiel le faltaba suelo para arrastrarse para que Oliver le hiciera caso. Cada vez que me ponía a leer sus escenas yo decía, pobrecito amigo.
A veces te tengo compasión y ni tú mismo a veces sabes qué estás pensando. Solamente quiero decirte que por favor date cuenta cómo te estás sintiendo y deja de engañarte. Me daba mucha risa, o sea, a mí me daba mucha risa cómo se comportaba. Me gustaba también mucho el trasfondo de Oliver, algunos elementos de su historia que me cautivaron mucho. También la parte de Odelia, que se ha estado formando toda su vida para ser la futura reina de Bardalion. No sé, tiene elementos muy interesantes. Le acompañan algunas ilustraciones divinas a este libro. Pero bueno, sí, se los recomiendo mucho. Además de que es una edición muy hermosa y muy valiosa la que tengo en mis manos. Ahora ya estamos en el mes de junio, en donde ya se siente un poquito el calor, en donde ya uno puede disfrutar un poco el verano, tiempo en la playita, alberca, lo que ustedes quieran. Y generalmente siento que es la mejor época para los audiolibros. Entonces tengo que decirles el mejor audiolibro que escuché en este año. En este caso voy a decir With the Crowd That Sing de Delia Owens. Una manera que a mí me gusta mucho de disfrutar mis libros cuando los estoy escuchando es también leerlos, que a este tipo de lectura se le llama experiencia inmersiva, cuando escuchas y también estás leyendo el libro. Se me hizo lo ideal porque esta historia se desarrolla en un estado de Estados Unidos en donde hay algunas cuestiones del acento que si yo nada más me estuviera basando en la pura lectura, siento que no lo hubiera entendido o captado bien, como la manera de hablar, de expresarse de la gente de la localidad, entre otros factores. Encontré una lista de reproducción del audiolibro en YouTube y decidí darle una oportunidad y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me ayudó mucho a entender toda la cuestión del contexto del lugar en el que nuestros personajes se desarrollan. Pero bueno, déjenme les cuento rápidamente de qué se trata esta historia. En este caso vamos a seguir a Kaya Clark, que también es conocida como la chica de la marisma, y se la acusa del asesinato de Chase Andrews como uno de los chicos ejemplares más populares del pueblo en donde está cerca su hogar. La cuestión es que la gente tiene muchos prejuicios de su persona porque ella vive a las afueras, ha sobrevivido todos estos años sola en la marisma y por eso la gente no la acepta y la acusa de ser la responsable de todo este escándalo. Pues mientras vamos leyendo todo el juicio, vemos que Kaya es realmente una chica bastante inteligente que solo desea ser amada, ser aceptada, pero que simplemente no se le ha dado la oportunidad de demostrarle o de merecerse esto que ella anhela tanto. Y es justamente una historia de entender que no todas las personas crecemos con las mismas circunstancias, que esas mismas circunstancias no son determinadas por nosotros, sino por otras personas de nuestro alrededor, pero que nosotros no somos los que decidimos, sino los demás. La ambientación de la marisma es hermosamente descrita, además de eso de que el final sí te deja así de que wow, eso no me lo veía venir. Me gustaba mucho saber cómo es que iba avanzando el juicio de Kaya y ver si se le declara inocente o culpable, además de que, como les decía, al estar escuchando la historia me gustaba mucho entender cómo es que hablaban los personajes. Denle una oportunidad a esta historia que sí está muy interesante. Ahora vamos con uno de los meses más largos, extensos de este año, que es julio. Entonces para ello tengo que decir el libro más extenso que he leído en este año, y ese sin ninguna duda es Sí, no tal vez, de Becky Albertalli y Aisha Sid. Este libro tiene 416 páginas. No es el libro más extenso que he leído en toda mi vida, pero en este 2025 sí lo ha sido. Se trata de estos dos chicos que se llaman Jamie Goldberg y Maya Renham, que por cuestiones no tienen planes para el verano, pero las circunstancias de la vida los orillan a que ellos dos vayan tocando puerta en puerta para preguntarle a los ciudadanos de su localidad si van a votar por el candidato al que ellos están representando. Y pues es una historia en donde ellos dos se van relacionando poco a poco, además de que tienen cierto interés por la política. Entonces es una cuestión bastante interesante, me gusta mucho, aunque siento que pudo haber sido mejor desarrollada en algunos aspectos. La relación entre Jamie y Maya pues estuvo más o menos, o sea, siento que sí es bastante realista el aspecto de el drama juvenil, las preocupaciones de la vida. Lo que leí me mantuvo satisfecha y siento que le tengo una estima de que fue una historia agradable, pero que no fue excelente. Ahora pasemos con el mes de agosto, en donde ya se está acercando el final de las vacaciones del verano, en donde la mayoría de algunos tienen que regresar a la rutina, y por el momento es disfrutar de los últimos instantes que quedan de una manera
manera rápida pero con mucha emoción, y para eso tengo que decir el libro que leí muy rápido este año. Y he leído algunos bastante rápido, pero para no ir repitiendo respuesta, quiero decirles que me leí La secretaria del inframundo de Montserrat Castro y Paulina Márquez, y se trata de esta protagonista que ahora fue contratada para ser la secretaria del inframundo, para que le mantenga la agenda, las actividades al jefe, al mero del inframundo, pero se da cuenta que su jefe estuvo varado en muchos siglos, alejado, vamos a decirlo, de la sociedad, del progreso con las nuevas tecnologías, las redes sociales, la cuestión de la cultura organizacional, entre otros aspectos. Entonces ella se pone a la tarea de que lo va a ayudar a que se actualice, ayudar a entender estas nuevas cuestiones a las que él no está acostumbrado. Pero está muy interesante cómo se va desarrollando la relación entre ambos y se van desarrollando sentimientos amorosos. Me gusta mucho que maneja la cuestión de la cultura godín. No sé, se siente muy animado todo este asunto de cómo lo reflejan en el inframundo. Además de eso, que el arte es muy precioso. O sea, me gusta mucho esta paleta de colores que se ve en la portada, pero ya también cuando vas recorriendo cada una de las páginas es una paleta de colores oscuros y rojos que es muy atractivo a la vista. Me gusta mucho el estilo de ilustración y no puedo esperar para saber cómo se sigue desarrollando esta historia en los próximos volúmenes. Siento que hubo muy buenas cosas que se introdujeron, pero me dejaron algunos cabos sueltos. Estábamos ya casi llegando bien al final y de repente me lo quitan todo para dejarme en un cliffhanger que digo, ok, ¿cuándo va a salir el próximo tomo? ¿Me lo podrían dar ahorita, por favor? Y saber que todavía no hay noticias al respecto. Pero bueno, es una historia bastante entretenida, que se lee súper rápido, el humor está on point, así que 100% recomendado. Ahora pasemos con el mes de septiembre, que es el mes en el cual se celebra el Día de la Independencia de México, y pues para esto tengo que contarles un libro de un autor nacional que leí en este año, y para ello decidí leerme un clásico de la literatura mexicana, y estoy hablando de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este fue un libro que también lo propusimos para el club de lectura que tengo con mis amigas, que también estuve escuchando como un audiolibro, un video que me encontré en YouTube mientras lo iba leyendo a la par, lo cual el video que encontré se me hizo muy padre porque te ambienta todo con música, con efectos de sonido, la voz del narrador es impecable y me ayudó mucho a como seguir la historia, porque yo avanzando a mi propio ritmo siento que no estaba yendo a ningún lado, que me estaba confundiendo muchísimo, y al estar escuchándolo sí me gustó mucho como a entender lo que Juan Rulfo estaba tratando de contar en esta historia de Pedro Páramo, que es justamente la historia de Pedro Páramo, de su vida, cómo es que empezamos a conocer sus vivencias justamente por una razón bastante específica. Tiene algunas cuestiones que sí te dejan con la duda, aunque volviendo al punto anterior, siento que por mis propios medios, o sea, yo avanzando a mi propio ritmo, no estaba cachando la idea que me estaba tratando de transmitir el autor hasta que me topé con el video que les comentaba hace rato, cómo era todo el carácter de Pedro Páramo, las personas de su alrededor cómo lo percibían. Fue una muy buena historia, me alegro de haberle dado la oportunidad. Quisiera leerme los otros dos libros que tiene este autor, que sería El Gallo de Oro y El Llano en Llamas, y sí, siento que es una historia que todo el mundo debería de leer en algún punto de su vida. Ahora pasemos con el mes spooky del año, que obviamente es octubre, y para ello tengo que decir un libro de terror que leíste este año. Y como ustedes saben, yo no soy una lectora del género del terror, no es como el género con el que me siento más acostumbrada, más identificada. Pronto voy a darle una oportunidad a algún título específico de ese género, aunque sí tengo respuesta para esta pregunta, y estoy hablando de Cuando apagas la luz, el nuevo libro de La Sociedad de las Pesadillas, en donde cuentan 30 casos reales que no te dejarán dormir. Muchas de sus historias sí son bastante interesantes, como que las dividen por tipos de historias que tienen un factor en común. Debo de admitir que muchas de estas historias yo ya las conocía porque soy fiel fanática de La Sociedad de las Pesadillas, de sus videos, pero admito que ya tenerlas aquí en mis manitas y como fácil a mi acceso y leerlas de vez en cuando es como, ok, ya conozco esta historia y me gusta mucho. Son supuestamente de testimonios reales de gente cercana a la Sociedad de las Pesadillas. Saber de estas historias
historias que pueden sentirse tan cercanas, pero que a la vez es como tal vez hay una barrera que nada más nos permita disfrutarlas tal cual como una historia y no pasarlas a vivir como una experiencia. Tengo algunas historias favoritas de este libro. Hubo algunos que sí me pusieron la piel de gallinita y que dije, espérate un momento, necesito saber que todo está bien. Espíritus, por favor, ahorita nada más estoy disfrutando estas historias. Siento que es una muy buena manera de empezar con el género del terror, si es que no te gusta tanto espantarte, pero decides como atreverte a sentir esa pequeña dosis de adrenalina. Vamos con el penúltimo mes del año y estoy hablando de noviembre, y en este caso tengo que mencionarles un libro que todavía quiero leer antes de que se acabe el año, y para ello les voy a decir 3 opciones. Todas estas ya las tengo iniciadas, simplemente quiero darles la conclusión de que ya las terminé, ya puedo marcarlas como otras lecturas cumplidas en lo que queda de este 2025. Primero tenemos El amor está en Seúl de Tania Navarrete y Paulina Márquez. Es una novela gráfica, habla acerca de la historia de amor de Tania, que es también una youtuber. Vamos a conocer su historia de amor con el que ahora es su esposo y también como sus sueños y sus esperanzas. También tenemos Lies de María de Francia. Este es el libro que estoy leyendo para el club de lectura de mi trabajo. Es una compilación de historias de romance que fueron escritas por María de Francia, fueron traducidas, adaptadas por Rosa Navarro Durán, pero es un libro que ya necesito leer, terminar de leerlo específicamente, porque va a ser el tema de conversación para el próximo mes en el club de lectura de mi trabajo. Cada quien va a estar hablando de un libro. Quería presentárselos, además de que me gusta mucho el diseño, el estilo, la paleta de colores, y ya quiero saber qué es lo que me espera. Y por último, pero no menos importante, quiero terminar de leer The Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides, que lo empecé a leer a principios de noviembre y me falta muy poquito para acabarlo, pero hay cuestiones de esta historia que de repente me han hecho sentir un poco incómoda y que ya entendí porque no a todos les gusta este libro, pero también yo deseo entender por qué hay otras personas a las que sí les llama la atención. O sea, es como todo este debate de entiendo que están narrando esta historia, quiénes lo están narrando, pero por qué rayos parece interesante. O sea, es como esta dualidad de pensamientos que hay en mi cabeza, porque también entiendo como esa curiosidad bastante mórbida por parte de nuestros narradores. Pues sí, estos son los 3 libros que deseo terminar de leerme para este 2025 y ya de ahí terminar con mis lecturas de este año. Esperemos que así sea. Y ahora sí, llegamos al último mes, el que yo siempre llamo el mejor mes, porque estamos hablando de diciembre. Yo cumplo años en este mes, también se celebra Navidad, el fin de año, entre otras cosas. Yo siento que también las vacaciones de invierno son las que se disfrutan más, en mi humilde opinión. Ya cambiando rápido del tema, tengo que decirles un libro con un final grandioso, y para ello tengo que decirles el tercer libro de la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que sería La maldición del Titán, que por cierto ya me estoy viendo la segunda temporada porque ya se estrenó a principios de este mes y yo estoy muy emocionada porque es la adaptación del segundo libro de esta saga. Lo están haciendo increíble y además de eso ya están grabando la tercera temporada, que sería este mismo libro, que me gustó mucho. Yo le puse 5 estrellas, pero solo créanme que yo solamente estoy disfrutando de las aventuras de Percy Jackson junto con el resto de sus amigos, las historias, criaturas, deidades con las que se topan, cómo es que todo esto se está construyendo para el quinto y último libro de esta saga. Es increíble, y este libro me introdujo a algunos personajes bastante memorables, tuvo un excelente desarrollo, hubo un momento muy emotivo para mí, que si ustedes han leído este libro creo que podrán entender cuál es el momento emotivo, y yo no sé si estoy preparada para que cuando se estrene la tercera temporada ver esos mismos instantes que yo leí y no llorar.
Básicamente es eso. Fue un libro con un final grandioso, pero siento que fue gracias a todo lo que se estuvo desarrollando en todos los capítulos. Por eso resultó tan grandioso. O sea, no solo el final, sino todo el libro. Entonces yo podría decir que este libro fue grandioso en general. O sea, fue grandioso en todo su esplendor y se mereció sus buenas 5 estrellas. Yo solamente digo eso. No necesitan otro tipo de explicación. Por favor, léanse Percy Jackson si no lo han leído. Y sí, creo que así es como concluiríamos este video. Me la pasé un gran rato hablando aquí con ustedes, nada más compartiéndoles todo lo que pude acerca de estas historias. Esperemos que para el 2026 me tope con grandes historias de igual manera y esperar solamente lo mejor. Me gustó mucho platicar esto con ustedes, además me gustó mucho estar aquí de regreso. Voy a hacer el mejor esfuerzo para ya ponerme a la par, ya estar creando contenido constantemente, no solamente por aquí por YouTube, sino por mis redes sociales. También desearles un feliz año nuevo, que se la pasen increíble, que estén rodeados de sus familiares, de sus amigos y que también tengan su lista de propósitos preparada, y solamente les deseo lo mejor y que terminen este 2025 en una muy buena nota e iniciar el 2026 de una excelente manera. Por ahora yo les dejo mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es en donde estoy más activa, y recuerden activar la campana de notificaciones para que ustedes sean los primeros en ver estos videos. Por ahora yo me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo año. Adiós y feliz año nuevo.